El viento de la noche corría suave por las calles empedradas de Guanajuato, trayendo consigo el aroma dulzón del pan recién horneado de la panadería La Estrella. Emiliano caminaba con las manos en los bolsillos, silbando distraído después de cerrar el taller mecánico donde trabajaba desde hacía un año. A esa hora, casi nadie cruzaba el callejón de la Cruz Vieja. Los faroles viejos y amarillentos apenas iluminaban el camino. Fue entonces cuando lo escuchó. Emiliano. Una voz suave, femenina pero clara como si hubiera hablado justo detrás de él. Se detuvo en seco. Miró hacia atrás. Nada. Ni un gato. El silencio, roto solo por el zumbido de un farol, le erizó la piel. Dio un paso más y la voz volvió. Emiliano, soy la Virgen María. Su corazón golpeó con fuerza en el pecho. Dio media vuelta, buscando a la dueña de esa voz. La calle estaba vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte historias tan inquietantes como esta. Tragó saliva, intentando convencerse de que era su imaginación. Tal vez alguien jugando una broma, pensó. Se ajustó la chamarra y apresuró el paso hasta su casa. Una construcción modesta de paredes encaladas y techo de teja roja, donde vivía con su abuela, doña Lupe. Al entrar, el calor del fogón y el olor a frijoles guisados lo envolvieron. «Llegaste tarde, mijo», dijo la anciana sin mirarlo mientras revolvía una olla. «Se me hizo tarde en el taller y... escuché algo raro», contestó, evitando su mirada. «¿Raro cómo?» «Una voz que decía mi nombre y que era la Virgen María». Doña Lupe se volvió lentamente, con el ceño fruncido y los ojos fijos en él. «¡Ay, Jesús bendito!», hizo la señal de la cruz. «Eso no es cosa de juego, Emiliano». Él soltó una risa nerviosa. «Abue, seguro fue alguien escondido». «No, mijo. Cuando la Virgen llama, no es por gusto. Hay un propósito. Tú nomás encomiéndate antes de dormir». Mientras cenaban, Emiliano intentó hablar de otras cosas, pero la imagen del callejón seguía clavada en su mente. Esa voz había tenido algo distinto, como un eco que le llegaba al alma. Esa noche, la ciudad parecía más silenciosa que de costumbre. Desde su cama, escuchó el lejano ladrido de un perro y el repiqueteo de una rama contra la ventana. Se dio la vuelta varias veces, sin lograr conciliar el sueño. Cerca de la medianoche, un murmullo quebró la quietud. «Emiliano», susurró la misma voz. Se incorporó de golpe, los ojos escudriñando la penumbra. «¿Quién está ahí?», preguntó, apenas con un hilo de voz. Silencio. Después, un leve aroma a flores de azahar llenó la habitación. No había flores en casa, y ese perfume le provocó un escalofrío mezclado con una extraña calma. Se levantó, abrió la puerta de su cuarto y asomó al pasillo. La casa estaba en penumbra, salvo por la luz parpadeante de una veladora en el altar que doña Lupe mantenía con imágenes de santos. Se acercó, y por un momento creyó escuchar la voz venir de ahí mismo, como si las figuras de yeso pudieran hablar. Un ruido en la calle lo hizo girar hacia la ventana. No vio nada, pero juraría haber sentido una presencia, algo invisible que lo observaba. Regresó a la cama, pero el sueño lo evitó hasta que el primer canto de un gallo anunció el amanecer. Emiliano sabía que algo había cambiado. Lo que fuera que había pasado en ese callejón no había terminado. Apenas estaba comenzando. La noche parecía no querer soltarlo. Emiliano había logrado dormir apenas unas horas cuando un susurro lo arrancó de su sueño. Emiliano... Era la misma voz, tan clara que parecía estar dentro de su habitación. Se incorporó lentamente, intentando convencerse de que era parte de un sueño. El cuarto estaba oscuro, salvo por un débil resplandor que se filtraba desde el pasillo. El aroma a flores de azahar volvió a envolverlo, más intenso que la noche anterior. Se levantó y abrió la puerta. La luz provenía del altar de doña Lupe, donde varias veladoras ardían. Su abuela estaba sentada frente a él, con un rosario entre las manos.
Otra vez esa voz, ¿verdad? Preguntó sin mirarlo. Sí, me despertó. No sé de dónde viene. Mi hijo, cuando las almas se comunican, no siempre son almas malas. A veces es la Santísima la que llama. Emiliano se apoyó en el marco de la puerta. Abue, ¿y si solo estoy imaginando todo? La imaginación no te da olor a azahar, hijo. Eso es señal. Ella se levantó, tomó un frasco de agua bendita y lo roció en la frente de Emiliano. Duérmete tranquilo, pero reza antes. Así te proteges. Él obedeció, aunque su mente estaba lejos de la calma. Regresó a la cama, repitiendo el Padre Nuestro como le había enseñado su abuela. Afuera, un perro ladró insistentemente, como si algo invisible cruzara la calle. La voz regresó, más tenue esta vez. «Ayúdame». Se sentó mirando la ventana. El vidrio estaba empañado, y por un instante creyó ver una silueta femenina detrás del reflejo. Parpadeó y desapareció. El resto de la madrugada pasó entre sobresaltos y momentos de silencio absoluto. A veces sentía que alguien se sentaba en el borde de su cama, otras que una corriente de aire frío le acariciaba la nuca. Cuando el primer rayo de luz entró por la ventana, sintió un alivio extraño, como si la claridad tuviera el poder de dispersar lo que fuera que lo rondaba. En la cocina, doña Lupe ya estaba preparando café de olla. «Te ves pálido, Emiliano». «No dormí bien». Esa voz cada vez la escucho más cerca. «Entonces tenemos que rezar más fuerte», dijo, sirviéndole una taza humeante. «La fe es lo único que nos protege». Mientras bebía, Emiliano miró por la ventana hacia la calle empedrada. La vida del barrio comenzaba a moverse. Vendedores abriendo sus puestos, niños corriendo con mochilas, el olor a tortillas recién hechas llenando el aire. Todo parecía tan normal, tan lejano a lo que él había vivido en la madrugada, pero en el fondo sabía que no era casualidad. Había algo que esa voz quería decirle, algo que aún no lograba comprender, y la sensación de ser observado no lo había abandonado ni por un segundo. Sintió que el día apenas comenzaba y ya cargaba con un peso extraño sobre los hombros. No podía dejarlo pasar. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo, aunque eso lo llevara a lugares a los que nunca había querido ir. El domingo amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que parecía limpiar el alma. Emiliano había pasado la noche anterior inquieto, girando de un lado a otro en la cama, con la voz resonando en su cabeza como un eco imposible de apagar. Doña Lupe, después del desayuno, le puso la mano en el hombro. «Hoy vas a ir conmigo a la parroquia, mijo. No podemos dejar esto así». La parroquia de San Cayetano se levantaba imponente en medio del pueblo, con su fachada de cantera rosa y campanas que resonaban cada hora. El aroma a incienso recibía a los feligreses, mezclándose con el murmullo de oraciones y el crujido de las bancas de madera. Emiliano entró detrás de su abuela, sintiéndose fuera de lugar, como si la fe de los demás fuera un muro que él apenas podía rozar. El padre Esteban, un hombre de cabello canoso y voz grave, lo saludó con una sonrisa cansada. «Doña Lupe, qué gusto verla. ¿Y este joven?» «Es mi nieto, padre. Necesita hablar con usted». «Claro, hijo. Vamos a la sacristía», invitó, haciéndole una seña. La habitación estaba tenuemente iluminada por una ventana alta. Una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía el lugar. Emiliano, un poco nervioso, relató lo ocurrido. La voz, el aroma a azahar, la certeza de que lo llamaban por su nombre. El padre lo escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Hijo, en esta tierra hemos oído muchas historias como la tuya. Apariciones, mensajes, avisos, no siempre se entienden al principio. ¿Usted cree que sí podría ser ella?», preguntó Emiliano bajando la voz. «La Virgen se manifiesta de muchas formas, pero también hay otras voces que no son de luz. Por eso, debes proteger tu espíritu». El padre abrió un cajón y sacó una botellita de agua bendita. «Cada noche, antes de dormir, haz la señal de la cruz con esto en tu frente, y reza un Padre Nuestro con fe, aunque no estés seguro de creer.
La fe, hijo, también crece con la práctica. Emiliano tomó el frasco, sintiendo el vidrio frío en la mano. Parte de él quería reírse, como si aquello fuera un remedio demasiado simple para algo tan extraño, pero otra parte, la que había sentido el escalofrío en la madrugada, le decía que lo hiciera. Al salir de la sacristía, doña Lupe estaba de rodillas frente a una imagen de San Judas Tadeo. Su nieto se arrodilló a su lado sin rezar, solo observando cómo su abuela movía los labios en silencio, con una devoción que él no lograba imitar. El padre Esteban se acercó una vez más antes de que se fueran. Recuerda, Emiliano, si esa voz es para bien, te traerá paz. Si es para mal, intentará confundirte. Tú presta atención a cómo te sientes después de escucharla. Mientras caminaban de regreso a casa, el sol de mediodía caía fuerte sobre las calles. Emiliano guardaba el agua bendita en el bolsillo, sintiendo su peso como si fuera más que un simple frasco. No sabía si eso lo protegería, pero sí sabía que lo que había comenzado aquella noche en el callejón no iba a detenerse pronto. La idea lo acompañó todo el día, como una sombra persistente que se mantenía detrás de él esperando. El lunes amaneció con un cielo gris y un aire húmedo que anunciaba lluvia. Emiliano caminó hasta el taller mecánico con las manos en los bolsillos, sintiendo el frasco de agua bendita guardado en la chamarra. A cada paso se preguntaba si debía contar lo que le estaba pasando. El taller estaba lleno del olor a aceite quemado y metal caliente. Don Chuy, el jefe, ya estaba bajo un coche, y los demás mecánicos conversaban mientras tomaban café en vasos desechables. Apenas Emiliano cruzó la puerta, uno de ellos, Toño, le sonrió con malicia. Miren quién llegó, el elegido de la Virgen. Las risas estallaron de inmediato. Emiliano sintió un calor incómodo subirle al cuello. ¿De qué hablas?, respondió con frialdad. Mi primo estuvo en misa ayer y escuchó que fuiste a llorarle al padre Esteban porque la Virgencita te anda llamando, dijo Toño con tono burlón. ¿Y qué sigue? ¿Te vas a poner a hacer milagros? Otro mecánico, Rafa, se unió. Oye, si escuchas voces, mejor dile que nos mande clientes que paguen bien. Las carcajadas resonaron en el taller. Emiliano apretó los dientes y siguió caminando hacia su estación de trabajo. Javier, su amigo de siempre, estaba ajustando una pieza. No les hagas caso, murmuró. Tú sabes lo que pasó. Es fácil decirlo, pero uno se harta, contestó Emiliano, golpeando con fuerza una llave contra la mesa. La mañana transcurrió lenta. Afuera comenzó a llover, y el golpeteo del agua contra el techo de lámina se mezclaba con el zumbido de las herramientas. A cada rato, Toño lanzaba algún comentario sarcástico, intentando provocar otra reacción. Emiliano lo ignoraba, pero por dentro hervía. En la hora del almuerzo, Javier lo acompañó a una fonda cercana. El aroma a guisado de pollo y tortillas recién hechas llenaba el lugar. «Miras, hermano, yo no sé si fue la Virgen o no», dijo Javier mientras partía una tortilla, «pero lo que sí sé es que no te lo inventaste». «Exacto. Y eso es lo que más me molesta. No estoy buscando atención». «Entonces no pierdas el tiempo con los que no entienden. Mejor investiga qué significa lo que escuchaste». Emiliano bajó la mirada. «¿Investigar cómo? No tengo ni idea de por dónde empezar». «Pues empieza por escuchar», respondió Javier. «Tal vez la próxima vez esa voz te diga algo más». De regreso al taller, Emiliano se sentía un poco más tranquilo, pero al final del día, cuando salió a la calle y la lluvia ya había cesado, volvió a sentir la misma sensación de la otra noche, como si alguien lo estuviera observando. No escuchó la voz, pero el recuerdo era suficiente para apretar el frasco de agua bendita en su bolsillo. Caminó rápido, con la vista fija en el empedrado mojado que reflejaba las luces de los faroles. Las burlas de la mañana aún resonaban en su cabeza, pero algo en su interior comenzaba a pesar más que la humillación, la necesidad de saber la verdad. La tarde había transcurrido tranquila, pero Emiliano sentía un cosquilleo de ansiedad que no lograba apartar. Al caer la noche, el aire se volvió más frío y un silencio denso se apoderó de las calles del barrio. Salió del taller un poco más tarde de lo habitual.
despidiéndose de Javier con un apretón de manos. El empedrado brillaba bajo la luz débil de los faroles, aún húmedo por la lluvia del día anterior. Emiliano caminaba con paso rápido, pensando en llegar a casa y cenar con su abuela, cuando de pronto esa voz volvió a atravesar el silencio. Emiliano se detuvo. La sensación era la misma que la primera vez, una cercanía imposible, como si alguien le susurrara al oído. Su piel se erizó al instante. «¿Quién eres?», preguntó girando sobre sí mismo. Entonces el aroma a flores de azahar lo envolvió, dulce y fresco, tan real que podía casi tocarlo. «Soy la Virgen María», respondió la voz, más clara que nunca. «Un niño está en peligro. Ayúdalo». El corazón de Emiliano comenzó a latir con fuerza. Sus manos sudaban, y por un momento dudó si debía seguir caminando o correr a casa. «¿Dónde está ese niño?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el perfume de azahar que se intensificó, guiándolo hacia una calle lateral poco iluminada. El instinto le decía que no fuera, pero había algo en esas palabras que lo empujaba hacia adelante. El callejón estaba desierto, con charcos que reflejaban el parpadeo irregular de un farol. Cada paso resonaba fuerte en el silencio. Sentía que el aire se espesaba, como si cruzara a otro lugar. «¿Qué quieres que haga?», volvió a decir, sin obtener respuesta. Un crujido detrás de un portón viejo llamó su atención. Se acercó, y el aroma floral se volvió más intenso. El portón estaba entreabierto. Empujó con cuidado, revelando un pasillo estrecho que terminaba en una pared de ladrillo. El eco de sus pasos parecía multiplicarse. «Emiliano, sigue adelante», susurró la voz, tan baja que casi se confundía con el viento. En el fondo del pasillo, junto a un montón de cajas húmedas, algo llamó su atención. Una manta de colores brillantes, enrollada con cuidado. Se agachó, y su respiración se cortó al descubrir que dentro había un bebé dormido, de apenas unos días de nacido. El niño respiraba con dificultad, y sus pequeñas manos temblaban de frío. Emiliano lo tomó con cuidado, sintiendo el peso frágil en sus brazos. Miró a su alrededor, pero no había nadie. «Tranquilo, ya estás a salvo», susurró, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. La voz no volvió a hablar. Solo quedaba el silencio del callejón y el aroma que empezaba a desvanecerse. Emiliano apretó el paso, decidido a llevar al bebé a un lugar seguro. No sabía qué significaba todo aquello, pero en ese momento entendía que no podía dejarlo ahí. Mientras se alejaba, una inquietud comenzó a crecerle en el pecho. Si la voz había tenido razón, ¿qué más podría pedirle después? El peso del bebé en sus brazos hacía que Emiliano caminara con más cuidado de lo habitual. El pequeño emitía un gemido débil, como si el frío se le hubiera colado hasta los huesos. El aire de la noche era húmedo, y las piedras mojadas del empedrado brillaban bajo la luz tenue de los faroles. Ya, tranquilo», murmuró Emiliano, ajustando la manta para cubrir mejor al niño. En su mente, la urgencia de llevarlo a un hospital era clara, pero el instinto lo empujaba primero hacia la casa de doña Lupe. Ella sabría qué hacer. Apuró el paso por las calles estrechas hasta doblar en la esquina que daba a su calle. La puerta estaba cerrada. Golpeó con el pie mientras sostenía al bebé. «Abue, ábreme», llamó con voz agitada. Al abrir, doña Lupe quedó inmóvil por un segundo, observando la escena con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso, Emiliano?» «Un bebé. Lo encontré en un callejón. Estaba solo, envuelto en esta manta». «¡Santo cielo!», exclamó, llevándolos hacia la cocina. «Ponlo aquí junto al fogón». La anciana sacó una cobija más gruesa y un biberón improvisado con leche tibia. «¿De dónde salió?» «No sé». La voz me guió hasta él. Dijo que estaba en peligro. «Esto no es casualidad, mijo». El niño empezó a tomar la leche con avidez, sus manitas aferradas al biberón. Emiliano lo miraba con una mezcla de ternura y confusión. «Abue, ¿crees que alguien lo dejó para que yo lo encontrara?» «Tal vez.
O tal vez Dios quiso que fueras tú quien lo salvara. El calor del fogón llenaba la cocina, pero Emiliano sentía una corriente fría en la nuca, como si alguien invisible estuviera parado detrás de él. Se giró, pero no vio nada. «Tenemos que llevarlo al hospital para que lo revisen», dijo finalmente. «Sí, pero primero lo abrigamos bien. No vaya a ser que se nos enferme en el camino». Mientras doña Lupe terminaba de envolverlo, Emiliano sintió el aroma a flores de azahar volver, suave, como una caricia. Miró a su abuela, pero ella parecía no notarlo. «Abue, ahí está otra vez ese olor. Eso significa que la Virgen sigue aquí, mijo, y si está aquí es por algo grande». La frase le quedó resonando mientras salían rumbo al pequeño centro médico del pueblo. Emiliano no dejaba de pensar en lo extraño que era todo. La voz, el aroma, el hallazgo del bebé. Algo le decía que aquello era solo el inicio de algo mucho más grande, aunque no podía imaginar hasta dónde lo llevaría. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol que parecía querer borrar la humedad de la noche anterior. Emiliano apenas había dormido. Después de que el médico revisó al bebé y confirmó que estaba estable, las autoridades locales se hicieron cargo, prometiendo investigar su procedencia. Sin embargo, la historia no tardó en recorrer las calles. Cuando Emiliano salió a comprar pan, ya lo miraban con curiosidad. En la fila de la panadería, dos señoras murmuraban sin disimulo. «Es él, el muchacho que encontró al niño», dijo una acomodándose el rebozo. «Dicen que lo guió la Virgen», respondió la otra, santiguándose. Al pasar junto a la plaza, un grupo de jóvenes lo señaló entre risas nerviosas. No eran burlas como las del taller. Esta vez era un tono distinto, mezcla de asombro y miedo. Emiliano sintió un nudo en el estómago. De regreso en casa, doña Lupe estaba sentada frente al altar con las veladoras encendidas. «Ya lo sabe todo el pueblo», dijo sin levantar la vista. «Algunos lo llaman milagro». «Milagro», repitió Emiliano, sin saber si lo decía con orgullo o duda. Por la tarde el padre Esteban apareció en la puerta. Su sotana estaba cubierta de polvo, como si hubiera venido caminando desde lejos. «Hijo, lo que hiciste no es poca cosa. Encontrar un niño así, y más con esas circunstancias». Hizo una pausa observando a Emiliano. «No dejes que el orgullo ni el miedo te nublen». Se sentaron en la cocina mientras doña Lupe servía café de olla. «Padre, no sé qué pensar. No lo busqué. Simplemente escuché esa voz. Y obedeciste. A veces la fe comienza con un solo paso hacia lo desconocido». El rumor se extendió aún más cuando un periodista local llegó para entrevistarlo. Emiliano, incómodo, trató de no dar demasiados detalles sobre la voz y el aroma a azahar. No quería que lo tomaran por loco, pero al mismo tiempo, ocultar esa parte le hacía sentir que estaba traicionando algo importante. Esa noche, al cerrar la ventana de su cuarto, escuchó risas lejanas y el sonido de una guitarra. La vida del pueblo seguía su curso, pero para él todo había cambiado. Cada vez que pensaba en el bebé, le venía una pregunta que lo inquietaba. Si esa voz lo había guiado para salvarlo, ¿qué otra cosa podría pedirle después? Se acostó con esa duda clavada en la mente, sin saber que pronto la respuesta llegaría de una forma mucho más inquietante. 2 días después del hallazgo del bebé, Emiliano empezaba a sentir que la calma del pueblo se había transformado en una tensión silenciosa. Esa mañana, mientras cerraba la puerta para ir al taller, notó un sobre doblado en el suelo. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letras torpes. Lo abrió con cautela. Dentro había una hoja arrugada con un mensaje breve y amenazante. «Olvida al niño. Esto no es asunto tuyo». El corazón le dio un vuelco. Miró a ambos lados de la calle, pero no vio a nadie. Guardó la nota en el bolsillo y siguió caminando, con la mente ardiendo de preguntas. En el taller intentó concentrarse en el trabajo, pero cada ruido le parecía sospechoso. Durante el descanso se acercó a Javier y le mostró la nota. «Esto no me gusta nada», dijo Javier frunciendo el ceño. «¿Quién demonios te mandaría algo así?» «No lo sé,
pero si querían asustarme lo lograron. «Oye, Emi», bajó la voz. «Tú sabes que aquí, cuando alguien se mete con asuntos turbios, tarde o temprano aparece gente peligrosa». Las palabras de su amigo le calaron hondo. El resto del día, Emiliano sintió miradas sobre su espalda cada vez que salía a la calle. Por la tarde, mientras ayudaba a un cliente, creyó ver un hombre desconocido observándolo desde la esquina. Llevaba sombrero y gafas oscuras, a pesar de que el cielo estaba nublado. Al llegar a casa, doña Lupe estaba preparando tamales. El aroma llenaba la cocina, pero Emiliano apenas tenía apetito. «Abue, hoy me dejaron una nota. Me dicen que olvide al niño». «¿Qué?» Ella dejó de mover la cuchara. «Eso es una amenaza, mijo. No quiero meterte en esto, pero creo que alguien no quiere que yo sepa de dónde vino ese bebé. Pues no estás solo. Aquí me tienes, y a Javier también. Y si hay que pedir ayuda al padre Esteban, lo haremos». Más tarde, mientras anochecía, Emiliano salió a comprar leche. Caminaba rápido por la calle empedrada cuando oyó pasos detrás de él. Se volvió y por un instante vio una figura que desapareció al doblar la esquina. Su pulso se aceleró. No corrió, pero cada músculo de su cuerpo estaba en tensión. El aroma a azahar apareció de pronto, tan intenso que lo obligó a detenerse. La voz no habló, pero aquella fragancia le dio una extraña mezcla de calma y advertencia. Al llegar a casa, supo que ya no podía ver esto como una simple coincidencia. Alguien real, de carne y hueso, lo estaba vigilando. Y aunque no entendía por qué, intuía que el hallazgo del bebé había tocado intereses peligrosos. El miedo que Emiliano sentía no era nuevo, pero sí más agudo. Como una espina constante lo acompañaba desde la amenaza. Sin embargo, el temor pronto fue desplazado por una determinación que no había sentido nunca. «Si alguien quiere que me calle, es porque hay algo que vale la pena descubrir», dijo a Javier una tarde, mientras caminaban por el mercado municipal. «Entonces, hay que ser discretos. Nada de andar preguntando a lo loco. Aquí todos se enteran de todo», respondió Javier, mirando de reojo los puestos. El bullicio del mercado contrastaba con la tensión que llevaban dentro. Entre los gritos de los vendedores, el olor a carne asada, fruta madura y tortillas recién hechas, Emiliano sentía que cada mirada podía esconder una amenaza. Decidieron empezar por lo básico, buscar si había alguna mujer desaparecida en los últimos días. Se dirigieron a la comandancia municipal, donde un joven policía los atendió sin demasiado interés. Sí, hubo una denuncia. Una mujer joven, sin familia, desapareció hace una semana. Trabajaba en una fonda del barrio San Pedro, pero no se hizo mucho ruido. Cosas así pasan seguido. Esa respuesta los dejó inquietos. Emiliano sintió que había una historia enterrada ahí. Fueron hasta la fonda. El local estaba cerrado, pero una vecina les confirmó que la muchacha se llamaba Teresa, que vivía sola y que nadie supo más de ella. «¿Y el bebé?», preguntó Javier en voz baja mientras regresaban caminando. «Tiene que ser de ella», murmuró Emiliano sintiendo cómo se le encogía el pecho. Esa noche la voz volvió. «Busca en el silencio. Donde no miran, ahí está la verdad». El mensaje lo dejó intranquilo. Lo repitió mentalmente, intentando entender su significado. Al día siguiente, fueron al archivo del hospital, fingiendo ser familiares preocupados. Entre nombres, registros incompletos y miradas desconfiadas de los empleados, encontraron algo, un ingreso reciente de una mujer no identificada, sin datos personales, atendida de urgencia pero dada de alta pocas horas después. No estaba claro si era Teresa, pero la fecha coincidía con el día antes del hallazgo del bebé. «Esto huele mal», dijo Javier, mientras salían del hospital. Esto no fue abandono. Aquí hay algo más. La última pista los llevó a un rincón olvidado del mercado, donde una mujer mayor, de mirada recelosa, les dijo en voz baja: «A esa muchacha la sacaron unos hombres. Vinieron en una camioneta negra. No era la primera vez que se llevaban a alguien». «¿Quiénes eran?», insistió Emiliano. «No pregunten más, muchachos.
Hay cosas que es mejor no saber. El silencio de la mujer pesó más que sus palabras. Emiliano y Javier se alejaron con la sensación de haber abierto una puerta que tal vez era mejor mantener cerrada. Pero para Emiliano ya no había vuelta atrás. El domingo, Emiliano despertó con un peso en el pecho. No era cansancio físico, sino una mezcla de ansiedad y anticipación que le impedía pensar con claridad. El recuerdo de las palabras de la mujer del mercado lo perseguía como una sombra. No era la primera vez. Sentía que algo más debía ser revelado, pero no sabía cómo avanzar. Javier insistía en seguir buscando pistas, pero Emiliano sentía que debía esperar, que algo más vendría. Después del almuerzo decidió ir solo a la parroquia. El padre Esteban lo recibió con un gesto amable, pero preocupado. «Hijo, tu rostro habla más que tus palabras. ¿Qué cargas?» «Todo, padre. El bebé, la mujer desaparecida, las amenazas y la voz». «¿La has vuelto a escuchar?» «Sí, anoche. Me dijo que busque en el silencio, que donde no miran, ahí está la verdad». El sacerdote lo miró fijamente durante unos segundos. «El silencio también habla, Emiliano. A veces, lo más sagrado está escondido a plena vista». Emiliano permaneció sentado en una de las bancas de madera mientras el sol filtrado por los vitrales pintaba el suelo con colores suaves. Las oraciones de algunos feligreses se mezclaban con el canto tenue de las palomas en el campanario. Fue entonces cuando volvió a escucharse la voz. No vino de los oídos, sino desde el pecho. «Busca donde la campana no suena». Emiliano giró la cabeza, como si pudiera ver de dónde había salido esa frase. Se quedó inmóvil, repitiendo cada palabra en su mente. «Donde la campana no suena». Se levantó con el corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia el pasillo lateral del templo y subió por la escalera estrecha que llevaba al antiguo campanario. Era un lugar al que pocos accedían, polvoriento, con vigas de madera que crujían bajo el peso de cada paso. Una de las campanas estaba rota desde hacía años, colgando inerte como un adorno olvidado. Emiliano se acercó, empujado por una fuerza invisible. Buscó alrededor, entre las maderas detrás de una tabla suelta, y ahí encontró una caja de lata oxidada, oculta entre los ladrillos. Dentro había papeles viejos, fotografías y un sobre más reciente. Lo abrió con manos temblorosas. Contenía copias de documentos, actas de nacimiento falsificadas, reportes médicos sin firma y una lista de nombres, algunos conocidos en el pueblo. Entre ellos, el suyo. Emiliano tragó saliva. «¿Qué es esto?», murmuró, horrorizado. Escuchó un crujido detrás de él. Se dio la vuelta, pero no había nadie. El aroma a azahar lo envolvió otra vez como un velo protector. Sabía que no podía quedarse ahí. Tomó los documentos, los guardó bajo la camisa y bajó por la escalera a toda prisa. Al llegar al templo, el padre Esteban lo esperaba con expresión grave. Emiliano le mostró parte de lo que había encontrado. Esto va más allá de nosotros, padre. Y por eso no puedes enfrentarlo solo. Pero ahora, hijo, ya sabes en qué dirección caminar». Emiliano salió de la parroquia con el alma agitada. El silencio había hablado. Ahora debía decidir qué hacer con la verdad. Emiliano caminó hasta la casa con la cabeza agachada, los documentos bien ocultos bajo su chamarra. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Al llegar, entró directo a su cuarto y cerró con llave. Extendió los papeles sobre la cama. Actas falsas, historiales médicos alterados y esa lista con nombres. Muchos eran desconocidos, pero otros no. Personas con negocios en el pueblo, un médico del hospital local e incluso un funcionario del ayuntamiento. Todos parecían tener alguna conexión con nacimientos ilegales, adopciones sin registro y desapariciones de mujeres jóvenes. Emiliano sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No podía creer lo que tenía frente a él. «¿Qué clase de red es esta?», susurró. Horas más tarde, Javier llegó tras recibir su mensaje urgente. Al ver los papeles, su expresión cambió de incredulidad a horror.
Esto es demasiado grande, Emi. Esto ya no es solo el bebé. Lo sé, y si mi nombre está en esta lista, puede que me estén observando desde antes de que encontrara al niño. Guardaron los documentos en una bolsa sellada y decidieron escanearlos en una computadora vieja que Javier tenía en su casa. Trabajaron en silencio, compartiendo miradas de inquietud como si hablar demasiado pudiera atraer a alguien. Ya entrada la noche, una corriente de aire se coló por la ventana. Emiliano se quedó quieto. ¿Oíste eso?, preguntó. Javier se puso de pie, asomándose hacia la calle desde una rendija. Un coche acaba de estacionarse frente a tu casa. El corazón de Emiliano se aceleró. Apagaron las luces y observaron desde la oscuridad. Un hombre bajó del vehículo, miró hacia la puerta y se quedó ahí, como si esperara algo. Llevaba un auricular y hablaba por un teléfono. «Nos encontraron», dijo Emiliano en voz baja. «¿Qué hacemos?» «Tenemos que salir, pero antes, esto no puede quedarse aquí». Corrieron hacia la parte trasera de la casa, saltaron la barda y se perdieron entre las sombras del callejón. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra mojada. Emiliano sentía que cada rincón era una trampa. «Vamos a la iglesia», dijo sin dudar. «El padre Esteban tiene que saber todo». Entraron al templo por la puerta lateral. El lugar estaba desierto, salvo por la tenue luz de las veladoras encendidas en el altar. El sacerdote apareció desde el fondo con expresión de sorpresa al verlos tan agitados. «Padre, no hay tiempo. Nos siguen. Tenemos que proteger esto», dijo Emiliano, entregándole la bolsa. Esteban la tomó y sin abrirla, los condujo a una pequeña habitación escondida detrás de la sacristía. «Aquí estarán a salvo por un momento. Y esto», levantó la bolsa, «lo pondremos donde nadie más pueda tocarlo». El olor a incienso quemado, mezclado con el perfume a azahar, llenó la habitación. Emiliano cerró los ojos por un instante. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que acababan de descubrir no era solo un crimen. Era una red que manchaba el alma de su pueblo. Y ahora, él estaba en el centro de todo. Al amanecer la ciudad parecía tranquila, pero Emiliano sabía que esa paz era solo una fachada. No habían dormido en toda la noche. El padre Esteban había escondido los documentos en una caja fuerte del templo y les ofreció quedarse en la casa parroquial, al menos hasta que supieran qué hacer. «Esto no puede quedar entre nosotros», dijo Emiliano sirviendo café. «Tenemos que encontrar a alguien que saque esto a la luz». «¿Y quién va a creernos?», respondió Javier. «Esto no es solo corrupción, Emi. Es tráfico, es encubrimiento. Si hablamos, nos callan. ¿Y si lo hacemos público? Un periodista, redes sociales», propuso Emiliano. «Si subimos algo, nos van a rastrear. Necesitamos a alguien que ya tenga la lupa sobre esta gente». Decidieron contactar a Mariana Torres, una periodista local conocida por sus reportajes sobre desapariciones y abusos policiales. El padre Esteban hizo la llamada. Ella accedió a reunirse con ellos esa misma tarde, en una cafetería del centro. Caminaron por calles alternas para no ser vistos. El cielo estaba cubierto, y la humedad del aire hacía que el ambiente se sintiera más pesado de lo normal. En cada esquina, Emiliano volteaba nervioso, sintiendo los ojos invisibles de quienes querían silenciarlos. Mariana llegó puntual, con lentes oscuros y una libreta en mano. «El padre me habló. Quiero ver lo que tienen». Revisó los documentos con rapidez, pero sin perder detalle. Su rostro se endurecía con cada página. «Esto es más grande de lo que pensé. ¿Saben lo que están haciendo? Si esto se publica, puede costarles la vida». «Ya lo sabemos», respondió Emiliano. «Pero si nos callamos, ¿quién más va a hablar?» «Voy a ayudarles», dijo ella al fin. «Pero tienen que moverse. Esta información ya no es segura con ustedes. Me la llevo, la digitalizo y preparo todo. Ustedes desaparezcan por unos días». Salieron por la puerta trasera del local. Justo al girar la esquina, un coche negro aceleró hacia ellos. «¡Cuidado!», gritó Javier, empujando a Emiliano contra la pared. El vehículo pasó a toda velocidad,
pero frenó metros adelante. Dos hombres bajaron corriendo. No hubo tiempo para pensar. Corrieron entre los puestos del mercado, esquivando canastos de frutas, sillas, toldos. Los vendedores gritaban confundidos. El bullicio y los colores vibrantes del lugar contrastaban brutalmente con el miedo que los empujaba. Emiliano sintió el ardor en los pulmones, pero no se detuvo. Un empujón lo hizo girar. Javier había tropezado y caído. Uno de los hombres estaba cerca. «¡Javi!», gritó volviendo por él. Lo ayudó a levantarse, pero Javier cojeaba. «Sigue tú», dijo con dificultad. «No me voy a quedar, pero no dejes que te atrapen». Encontraron refugio en una pequeña bodega abandonada al final del mercado. Se encerraron ahí, jadeando, sudando, con el corazón retumbando como tambores de guerra. «Nos quieren muertos, Emi», dijo Javier con voz ronca. «Esto ya no es solo por el bebé. Lo sé, pero vamos a terminar lo que empezamos, cueste lo que cueste». La única luz dentro del lugar provenía de un rayo que se filtraba por una grieta del techo. Emiliano miró hacia arriba. El olor a azahar volvió como una promesa. Aún no estaban solos. La noche cayó sobre el pueblo como un telón denso y pesado. Emiliano y Javier permanecieron escondidos en la bodega hasta que el bullicio del mercado se extinguió. El aire olía a humedad y madera vieja. Javier se había vendado el tobillo con un trapo sucio, pero seguía rengueando. «¿Crees que Mariana logró salir con los papeles?», preguntó recostado contra una pared. «Quiero creer que sí». «Si no, todo esto fue para nada», respondió Emiliano con los ojos fijos en la rendija de la puerta. Un golpe seco interrumpió el silencio. Los dos se tensaron. Otro golpe, esta vez más fuerte. Emiliano se acercó sin hacer ruido y vio una sombra moverse afuera. «Nos encontraron», murmuró. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue forzada y se abrió de golpe. 3 hombres armados entraron. Uno de ellos apuntó directo al pecho de Emiliano. «¿Creíste que podías meterte donde no te llaman y salir vivo? No queremos problemas», dijo Emiliano levantando las manos. «Solo queremos que la verdad salga a la luz». «La verdad no le importa a nadie», respondió el hombre dando un paso adelante. «La gente olvida rápido, muchacho». En ese instante se escuchó un sonido inesperado, una campana. Una campana que no debía sonar porque llevaba años rota. Los hombres se detuvieron confundidos. Emiliano aprovechó el momento y se abalanzó sobre el que tenía el arma, logrando desviar el cañón. Se oyó un disparo, pero dio contra la pared. Javier se levantó como pudo y golpeó al segundo agresor con una tabla. En el caos una figura apareció en la entrada. El padre Esteban acompañado por 2 policías armados. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó uno de los agentes. Los atacantes fueron reducidos con rapidez. Emiliano, jadeando, miró al sacerdote con incredulidad. «¿Cómo supo dónde estábamos?». «La Virgen me guió, hijo, y Mariana me llamó hace 1 hora. Ya entregó las pruebas a la fiscalía. Están actuando». Javier se dejó caer al suelo agotado. Emiliano se sentó a su lado aún sin creer que seguían vivos. «¿De verdad esto ya terminó?». «Está empezando», dijo el padre, «pero ahora no están solos». Horas después, en la comandancia, confirmaron que los hombres capturados estaban vinculados con una red de trata de personas. Los documentos filtrados por Mariana ya estaban siendo publicados en medios nacionales. Emiliano, sentado en una banca, vio su nombre en la pantalla de un noticiero. Su rostro no aparecía, pero su historia sí, la historia del joven que escuchó una voz en la oscuridad y no la ignoró. La calma volvió lentamente, pero algo en él había cambiado para siempre. Y aún quedaba una última promesa por cumplir. Los días siguientes fueron un torbellino. El pueblo estaba convulsionado por la noticia. Los medios hablaban del caso con titulares que mezclaban palabras como red criminal, trata, valentía y milagro. Pero Emiliano evitaba las cámaras, los micrófonos, los halagos. «No hice esto para ser famoso», le dijo a Javier sentado en el pórtico de la casa, con un té caliente entre las manos. «Lo hiciste porque escuchaste», respondió su amigo, «y porque decidiste no callarte».
El bebé fue entregado a una familia de acogida, mientras las autoridades tramitaban su protección legal. Emiliano fue invitado a conocer a la pareja que lo cuidaría. Eran personas sencillas, con lágrimas en los ojos al tomar al pequeño en brazos. «Nunca podremos agradecerte lo suficiente», dijo la mujer, acariciando la cabeza del niño. «Solo cuídenlo, como si fuera suyo», respondió Emiliano, con voz temblorosa. Mientras caminaba de regreso, notó que el pueblo se sentía diferente. No por la prensa ni por los operativos policiales, sino porque algo invisible había cambiado. La gente saludaba con respeto, algunos con admiración, otros simplemente con silencio. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, sintió nuevamente ese aroma tan familiar. Flores de azahar. «¿Otra vez tú?», murmuró medio sonriendo. La voz llegó clara, como si el silencio hubiera sido creado para alojarla. «Gracias, Emiliano. No era solo un niño, era una señal, y tú la escuchaste. No hubo miedo esta vez, solo una paz profunda». «¿Ya terminó?», preguntó al aire. No hubo respuesta, pero el aroma se desvaneció suavemente como una caricia. Emiliano se sentó en la cama. Afuera, el canto de los grillos y el viento entre las hojas llenaban el mundo con sonidos comunes, pero reconfortantes. Al día siguiente, el padre Esteban lo invitó a la parroquia. Lo recibió con una sonrisa tranquila. «Hay personas que hacen historia sin quererlo. Tú eres una de ellas. Yo solo hice lo que sentí correcto, y eso es más de lo que muchos se atreven a hacer». Emiliano permaneció unos minutos frente al altar. No rezó, pero pensó en todo. En la noche del primer susurro, en el bebé, en las persecuciones, en la voz, y sintió gratitud. Sabía que la vida no volvería a ser la misma, pero ya no lo inquietaba, porque entendía que aunque no volviera a oír aquella voz, su misión había sido cumplida. Y con eso, era suficiente. La vida volvió a tomar su curso en Guanajuato, aunque ya nada era exactamente igual. El mercado seguía abriendo al amanecer con sus olores de frutas y guisos, las campanas de San Cayetano marcaban las horas, y los niños volvían a correr por las calles empedradas. Pero algo en el ambiente había cambiado. Emiliano regresó al taller, y aunque Toño ya no se atrevía a hacer chistes, todos lo saludaban con respeto. Javier seguía trabajando a su lado, cojeando un poco todavía, pero con la sonrisa de siempre. «¿Te das cuenta?», dijo un día mientras limpiaban herramientas. «Esto empezó con una voz en la oscuridad y terminó con una verdad que muchos no querían ver», respondió Emiliano pensativo. Las autoridades aún investigaban, y aunque algunos culpables seguían libres, otros ya estaban tras las rejas. Mariana continuaba publicando actualizaciones del caso, nombrando a Emiliano solo como el joven que decidió escuchar. Una tarde, al salir del trabajo, Emiliano fue al lugar donde todo había comenzado, el callejón de la Cruz Vieja. Se detuvo en el mismo punto donde escuchó su nombre por primera vez. El sol caía lento, tiñendo las paredes de naranja. Cerró los ojos, no esperó oír la voz, no necesitaba señales, estaba en paz. Volvió a casa y encontró a doña Lupe, rezando frente al altar, como siempre. «¿Te quedas a cenar? Hoy hice enchiladas con mole». «Claro que sí, abue. Pero antes, gracias por creer en mí desde el principio». «Cuando el alma siente, el corazón no duda», respondió ella con una sonrisa cálida. Durante la cena, Emiliano miró a su abuela, al altar, al hogar que lo había formado. Sintió que todo lo que había vivido no solo lo había cambiado, sino también lo había hecho más fuerte, más consciente del mundo y de la fe que, aunque no entendía del todo, ahora respetaba. Esa noche, mientras escribía en una libreta vieja que usaba como diario, anotó una frase: «Escuchar también es un acto de valentía». Al cerrar el cuaderno, supo que su historia no se borraría. Tal vez con el tiempo se contaría como leyenda, como un rumor de milagro entre los muros antiguos del pueblo, pero para él siempre sería verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para escuchar más relatos como este.
Y ahora, te invito a dar clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir explorando historias increíbles.